psiquiatra dijo, en las grandes crisis, ¿el corazón se rompe o se curte? Es que crisis hace alusión a un cruce de caminos. Y cuando decimos estoy en crisis, es que estoy viviendo una situación conflictiva, un desequilibrio que me lleva a una elección. La crisis siempre nos habla de ruptura y cambio. El tema de hoy, estoy en crisis. La vida es avanzar, retroceder, sufrir, disfrutar, un querer pasar de un menos a un más y a veces va acompañado de angustia y sufrimiento. Es que sin crisis, ese mínimo de tensión que necesitamos no se puede vivir. Sería como una vida plana, sin sobresaltos, pero también sin poder crecer. Es como la sal para la comida. En exceso se la hace insoportable, pero su total ausencia nos va a privar de disfrutar de los alimentos que necesitan, aunque sea ese toque de sazón. Las crisis son esas encrucijadas, esos conflictos, esos cambios, un desequilibrio entre el antes y el después. No necesariamente tiene que significar retroceso o esa emoción de desesperación o abismo. También podemos crecer en esas situaciones. Es como un punto de inflexión. En esa situación en particular, una amenaza de perder algo, de esas metas conseguidas, de lo económico, de lo social, del desarrollo personal, y viene como revestida de angustia y muchas veces aparece la ansiedad. ¿Cuáles son las crisis más comunes? Terminar una relación de amistad, terminar una relación de pareja, el fallecimiento de algún ser querido, vivir un accidente y estar en recuperación o perder alguna facultad física luego de ese accidente, recibir la noticia de tener alguna enfermedad física grave, estar en medio de un proceso emocional de depresión, ansiedad, como mencionaba, que tu pareja o tu familiar se enferme, o sea, que la casa sea atravesada por la enfermedad, perder el trabajo, vivir una situación de robo o asalto, un desastre natural, una inundación, un incendio. Son situaciones críticas que no se resuelven de la noche a la mañana, pero que sí va a implicar algunas etapas antes de poder llegar a esa resolución. Porque viene un cambio inesperado que torna inestable e incierto lo que hasta el momento vivíamos y más que todo de cara al futuro. Por eso al principio se ve como una parálisis, ¿sí? En la naturaleza todos los animales se quedan quietos frente a algo desconocido. Cuando sienten peligro, una amenaza, cuando se sienten frente a algo que es tan amenazante y tan desconocido. Es que la parálisis es esa expresión de desconcierto por lo repentino de una situación, lo inesperado. Luego aparece la incertidumbre, que también va acompañada de ansiedad, y comprendes entonces que lo que sucede de repente tiene una magnitud mayor de la que vos pensabas, vas viendo qué herramientas tenés para tramitarla, aparece un poco de desorientación, esto de poder precisar las emociones cuesta, hay un desorden en las ideas, una sensación de estar perdidos y a su vez amenazados por esa realidad. Y aparecen los miedos irracionales. La persona entonces se repliega y no actúa, pero piensa constantemente en la crisis que está viviendo y le vienen como ideas relacionadas con sobredimensionar los peligros hacia el futuro, aparecen las imágenes trágicas, esos sentimientos de minimizar los recursos, minimalía, hasta que uno lo logra elaborar y de repente entonces dice, bueno, ¿cómo sigo? Es difícil salir de una crisis emocional solos. Necesitamos un amigo, un consejero, alguien en que confiar, leer un buen libro, un terapeuta que me ayude a tramitar esto y elaborar este proceso. Y rehacerse y armarse frente a este malestar. Poner en orden esas ideas, las emociones y las percepciones de la situación tienen que estar claras. Y entonces empezar a comprender qué nos pasa. Es necesario dejar salir ese dolor para que la conciencia comience a emerger, vaya emergiendo y entonces pensemos mejor y construir una idea más realista de la situación, identificar de qué manera voy a salir.
elaborar y pensar una resolución. Las crisis tienen 3 cosas importantes: una solución, una fecha de caducidad, ¿sí? Y justamente una salida a la adaptación. Aunque siempre hay un sufrimiento, lo importante es que ese sufrimiento no sea estéril, que también pueda traer fruto de cosas buenas, porque también esas crisis pueden ser un trampolín para futuras conquistas o se puede transformar en un pozo muy profundo en donde se desvanezcan los proyectos, las esperanzas, los sueños. Cuando se habla de crisis, se habla de una trilogía: desequilibrio, temporalidad y la capacidad interna de caminar hacia más o hacia menos. Sí, es que ninguna crisis es neutra. Siempre supone o un avance o un retroceso. Nunca pasa inadvertida para nadie, ni para uno mismo, ni para la familia, ni para el entorno. Toda crisis tiene la misma secuencia: conflicto, desorden, adaptación o desadaptación, según el desenlace. Ese conflicto es la tensión y si lo sabemos decodificar, va a engendrar una semilla de cambio. Porque, seamos sinceros, siempre la crisis obliga a elegir. Pensemos en una crisis económica, o una crisis de pareja, o una que se produce luego de una enfermedad. Anterior a ese momento había un desorden que estaba impregnado de angustia y de sufrimiento. Es inevitable. Incluso es necesario para llegar al tercer paso, que es la adaptación. Ahora entendamos algo: el problema no es el problema, sino cómo respondemos ante ese problema. El problema no es el problema, sino cómo respondemos ante él. La pregunta entonces es: ¿cómo salir de las crisis? Bueno, hay personas que necesitan más tiempo para salir y otros incluso necesitan ayuda profesional, porque una crisis personal pone a prueba nuestra capacidad de resistencia, de resiliencia, la fuerza de voluntad que tenemos para salir. Y ante una crisis podemos adoptar 2 estrategias: aceptarlas, intentar salir fortalecidos o hundirnos. Y en ese preciso momento es donde determinamos si esa crisis se va a convertir en una oportunidad para crecer o en una situación que va a dar lugar a un trastorno desadaptativo. Y eso complica y mucho. Entonces, vamos con algunas cuestiones prácticas, ideas prácticas para trabajar en la crisis y salir adelante. Primero, frente a una situación de confusión hay que tomar una pausa, un descanso. Date ese espacio para tranquilizarte, conectarte con tu interior, dejar de hacer tanto y empezar a ser. Mirarte a tu interior, autoobservación. No significa que te evadas, sino que des un espacio para relajarte, para entender ese proceso interno que estás viviendo. Podés empezar a expresar lo que sentís, ¿sí? A través del arte, ¿sí? Una caminata, ejercicios, meditar, ¿sí? Meditar, leer, en lo que Dios quiere para vos. Alguna actividad que te permita dar como un respiro, un aire nuevo, ese viento en la cara que nos ayuda a pensar y descontracturar. Luego tenemos que aceptar la situación, pero identificar de dónde surge. Sí, te tomaste el descanso, ahora hay que reflexionar sobre la situación, identificar por qué me siento de esa manera. No magnificar la situación ni tampoco fomentar la culpa, porque esto no te va a dar claridad para enfocarte en el presente, sino dejar salir esos sentimientos sin juzgarte y observar cuál es la fuente de esos sentimientos: enojo, bronca, decepción. Hay que ser sincero, no hay que huir, no hay que atribuir a otros, sino ¿qué me pasa a mí con esta situación? No intentes autoengañarte. Hablar con un amigo es muy bueno, un familiar de confianza. Apóyate en esa red familiar de cercanos amigos que están con vos, que te apoyan, que colaboran en escucharte. Y entonces ahí sí vas a poder desahogarte y darte cuenta de lo que está mal en vos y en la situación. Sí, es muy bueno hacer ejercicio, como te decía. El movimiento nos hace ayudar a sacar esa energía estancada y empezar a descansar mejor para pensar mejor. Y ahora sí, llegó el tiempo de analizar alternativas, soluciones. Observa
todo lo que pudiste descubrir durante esa crisis. ¿Qué cambios te gustaría tener? Podés empezar a escribirlos, agradecer por todo el aprendizaje que te está dando. Y de este modo vas a cambiar el enfoque de la situación y explorar esas nuevas situaciones y soluciones. Y ahora planificamos estrategias que expresen ese cambio que quiero tener, siempre buscando el mal menor y el bien mayor. Y algo muy importante, la meditación, la oración, la búsqueda de la espiritualidad. Hay un pasaje que es mi favorito en los tiempos de crisis, que dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, mediten, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces dice, experimentarán la paz de Dios que sobrepasa y supera todo lo que podamos entender.